no sé si pueden ver el PowerPoint que dice hacer memoria de las ovejas. Ya ven la primera página. ¿Ya lo pueden ver? Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, la clase se llama Hacer memoria de las ovejas. Y entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que El Salvador conoce a sus ovejas, a todos nosotros, a todos sus hijos. Y eso quiere decir recordar, ministrar e incluir a cada persona. Y yo les pregunto, hermana, a ver cuál de ustedes me puede contestar. ¿Alguna vez has sentido que alguien te recordó justo cuando más lo necesitabas? ¿Alguna de ustedes puede tener una anécdota, algún momento en que hayan pensado, recibí esta llamada cuando cuando estaba más necesitando que me llamaran? No sé, a ver si tiene alguna de ustedes algo. Ah, yo llamé hace como 2 semanas atrás, creo, a la hermana Wisi. No sé, yo sentía la necesidad de llamarla y ella estaba mal, estaba con vértigo. Y, ent- Oh, y entonces yo le dije, ¿estás bien del oído? ¿Te han limpiado? No lo sé. ¿No será que estás con el colesterol elevado? No lo sé, porque el vértigo no viene por eso, viene por muchas cosas. Y ella ese día tenía que dar clases en Fontainebleau, porque ella da clases a los matrimonios. Entonces yo le dije, bueno, a mí cuando me da vértigo, porque a mí me da vértigo siempre, yo tomo mezclicidine. Entonces cuando dice que yo le dije eso, como que a ella se le prendió todos los foquitos en que no se había lavado el oído, en que no, nunca había ido al doctor a hacerse ver al otorrino el oído, o sea, muchas cosas había dejado, ¿no? Pero, sí, pero ella tuvo la fuerza, toda la voluntad, de todas maneras ir a hacer la clase como pudo, porque yo le dije, tienes que descansar y no moverte mucho. Pero yo sentí esa necesidad de llamarla, no sé por qué, como que algo me dijera, llama, 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 así. claro, Ujú. claro. Eso es lo que significa, ¿ves? Que El Salvador nunca nos olvida, porque siempre hay alguien por allí que él le da esa señal para que nos llame o para que tú llames a alguien, Apágalo, Dios. porque él nunca nos olvida. Así es. Ujú. Hoy Puede día pasar, también, ¿ah? Hoy día puede también, pasar. hoy día puede- también llamé a Nayeli y Nayeli estaba malita. Me dijo que no había ido a la capilla porque estaba mal, muy mal. Ujú. Pero Sí. no, hasta ahí nomás me dijo que estaba malita. Oh, wow. Yes. Sí, entonces nosotros siempre tenemos esa intuición porque el espíritu está con nosotros y nos avisa de alguien que necesita o nosotros nos llama a alguien que decimos, wow, cómo esta persona me llamó y cuando yo más lo necesité con este consejo, esto, este, así pasa, hermana. Entonces vamos a pasar a la otra. Entonces, Cristo es el buen pastor y para él cada miembro del rebaño es valioso. Entonces, en Juan 10:14, no sé si pueden ver allí eh, en la próxima slide. Si me puede leer alguien de alguna de ustedes estos tres versículos que dejamos ahí, Juan 10:14, el 15 y el 16. ¿Yo puedo leerlo? Bueno, Sí, adelante. ok. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Gracias, hermanita, gracias, hermana. Entonces, ¿qué significa que El Salvador conozcas a sus ovejas? Aquí él lo está diciendo, o sea, todas las ovejas, todos nosotros le importamos, ninguna es más, ninguna es menos, todas somos iguales para él. Incluso una hermanita me recuerdo en la clase, me contó, estaba contándonos a todos en la clase que di ese día
me dijo, me sentía muchas veces que yo era transparente y que nadie me miraba. Y sin embargo, estuve un tiempo ausente y hubo una persona que se acercó a mí y me dijo, hermana, tenía tiempo que no te veía, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? Algo así le dijo. Entonces, nosotros no somos transparentes, ni somos alguien que el Señor nos ignora o que no nos deja de ver o vigilar por nosotros. El Señor siempre está pendiente de nosotros, siempre nos ayuda, siempre, yo siempre digo a cada cosa que me pasa y a veces digo, no importa que sea un poco, quizás un poco que no imprevista, digámoslo así, porque malas cosas en realidad uno no debe calificar las cosas como malas, pero imprevistos que pasan. Y después le agradezco al Señor porque yo sé que después desde eso saco o una enseñanza o eso me espera después una cosa mejor. Y trato de no frustrarme por los imprevistos que pasen. Y yo creo que es eso, que el Señor no está tratando en cada vez de enseñarnos algo o el Señor está tratando de probarte para después darte una bendición más grande. Y esto es lo que yo creo la mejor interpretación que se le puede dar a los versículos. Y todas nosotros importamos. Entonces, si puede pasar el otro slide, hermana, por favor. Entonces, ¿qué significa que el Salvador conoce a sus abejas por nombre? Como veíamos en el versículo anterior, decía, si hay una que se va y que en el momento se descarriló, como dice, el Señor espera o va por ella. Y entonces, para ustedes, ¿qué significa que el Salvador conozca a sus ovejas por nombre? Si alguien me podría decir. Hermanas, ¿pueden decir? Que Dios nos conoce a todos nosotros, hasta lo que pensamos. Él sabe todo lo que nosotros sentimos en nuestro corazón. Y además yo digo que como nosotros también hemos ido al templo, también tenemos un nombre propio nosotros para encontrarnos en nuestro nuevo plano de vida. Pienso yo, ¿no? El nombre que nos dan cuando recibimos las investiduras también. Claro, sí. Bueno, También, hermana, ahí nos podemos dar cuenta del amor que tiene El Salvador por cada una de nosotros, de las personas. Que exactamente. nos conoce, sabe quiénes somos, sabe por lo que pasamos y que siempre Él es la fortaleza para poder guiarnos. Y Exactamente. Gracias, hermanita. Exactamente. O sea, el significado de esto es que el Salvador nos conoce a nosotros individualmente, nos conoce personalmente. No, este es un grupo de personas por aquí, no. Él es nuestro Padre Celestial, nos conoce individualmente, sabe nuestras necesidades, nuestros sentimientos, nuestros pesares, todo lo conoce el Salvador. Y las respuestas las encontré en estas escrituras que vamos a ver ahora en la próxima parte. Entonces, las escrituras son Lucas 15, del 4 a 7. Y entonces, si pueden ustedes, alguna de ustedes leerlas, se los voy a agradecer. O si ustedes no quieren, yo las puedo leer también. ¿Lo puedo Hermana, leer? ¿Qué hombre No, de nosotros, si tiene 100 ovejas y si le pierde una de ellas, no deja de 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la haya? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Gracias, hermana. Sí,
esto es más que completo para terminar esta parte. El Salvador nos conoce a nosotros individualmente y si uno de nosotros se pierde o alguno de nuestros hermanos se pierde, Él nos va a ir a buscar, Él nos va a ir a encontrar. Porque como ustedes decían antes de la clase, si algún hermano les llamó a ustedes o ustedes se acordaron de alguien, ese es el Señor actuando en nosotros, es el Espíritu guiándonos hacia esa persona o guiando a esa persona hacia ti para que no te pierdas, para que no estés sola, para que no te sientas abrumada. Y eso es lo que el Salvador, lo que quieren decir estas escrituras. Siempre, siempre, siempre el Salvador va a estar contigo. Aunque te retires, aunque quieras apartarte de Él, Él siempre va a estar contigo. Y esto me llena mucho de emoción porque yo sé que a veces hemos pasado situaciones, eh, pero yo estoy tan agradecida de nuestro Salvador, de todas las bendiciones que me da día a día. Y se lo tengo que agradecer en mis oraciones diarias, porque a veces no, ni siquiera las vemos. A veces nuestros ojos humanos son incapaces de ver pequeñas bendiciones que tenemos a diario. Y es por eso, porque el Señor siempre nos acompaña, siempre está con nosotros. Entonces, pasamos al próximo slide. Y tengo dos preguntitas por aquí. ¿Por qué dejó las 99? ¿Qué nos enseña acerca del valor de una sola persona? Entonces, la reflexión es, Jesucristo dejó las 99 porque para Él una sola alma vale todo el esfuerzo. Él nunca considera a nadie demasiado perdido, olvidado o insignificante. A veces pensamos que nuestra administración debe llegar a muchas personas. Sin embargo, el Salvador nos enseña que si hoy solo ayudamos a una hermana a sentirse amada, vista y recordada, ya estamos haciendo su obra. El reino de Dios avanza de una sola persona a la vez. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Que nos enseña el valor de persona a persona. No tiene que ser generalizado. Siempre el amor del Salvador por nosotros es personal. Y esto nos lleva a la parte de la administración. Entonces, ¿cómo ministrar? Vamos al próximo slide. Ese es ese y ahora el próximo. Ok, entonces, una forma poderosa de avanzar espiritualmente es a través del servicio. Tómate un momento para reflexionar sobre esto. Primero, número uno, ¿cómo puedo ayudar a esta persona a acercarse a Cristo? Segundo, ¿está lista para participar de una ordenanza sagrada? 3, ¿estoy escuchando al Espíritu? Estas son preguntas que vienen con respecto a ministrar, porque de eso se trata la clase. Cómo ministrar, cómo cuidar de las ovejas. Y lo que nos dice aquí es cómo pensar, ¿no? en las personas, a quién no vimos en la clase hoy, a quién no vimos en la sacramental. Por ejemplo, una hermana nueva que se bautizó, pero que no ha agarrado sus investiduras o que le falta una ordenanza. ¿Sí? Hacerle seguimiento, o estoy escuchando al espíritu cuando me dice que llame a esta persona o que contacte a alguien, o que si me siento mal también yo tengo que llamar a alguien y el espíritu me dice llama a tal persona, ¿verdad? Entonces esto lo podemos ver también en las escrituras de Moroni 6 del 4 al 5, que es lo que vamos a ver ahora. Y si alguna de ustedes, por favor, es voluntaria y las lee. Maritza, ¿quieres leer, Maritza? Déjame ver. Déjame ver porque me estoy uniendo ahorita. Aquí está, allá dejaste la bebida, Ernesto. Ok.
también ahí. Si quieren, puede leerlas Lo yo, sí. leo. Después que habían sido recibidos por el bautismo y el poder del Espíritu Santo había obrado en ellos y los había purificado. Eran contados entre los del pueblo de la iglesia de Cristo y se inscribían sus nombres a fin de que hiciese memoria de ellos y fuesen nutridos por la buena palabra de Dios para guardarlos en la vía correcta, para conservarlos continuamente atentos a orar, confiando solamente en los méritos de Cristo, que era el autor y perfeccionador de su fe. Y la iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar y para hablar unos con otros concerniente al bienestar de sus almas. Gracias, hermana. Sí, y yo quise resaltar aquí esta parte que dice, y se inscribirían sus nombres a fin de que se hiciese memoria de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que el propósito eran las personas, individualmente las personas, los nombres. Por eso escribían sus nombres porque el propósito era personal, cada uno, tomar cuidado de cada una de ellas. El propósito no es general, es tomar cuidado de cada una de ellas. Y eso es lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia. Nosotros tomamos cuidado de cada una de las personas, de cada uno de los nombres. Eso es lo que hacemos. Y entonces vamos a pasar a la próxima. ¿Qué significa hacer memoria? Como decía las escrituras anteriores. Recordar nombres, notar ausencias, conocer necesidades, hablar del bienestar de las almas. ¿Y cómo podemos hacer esto en nuestra administración? Hablen, niñas, hablen. Maritza, Ana, vámonos, hablen. Perdón la pregunta. Llamándolas. Sadi, Sí, o sea, lo que significa es hacer memoria, como dijiste, ¿no? Recordar los nombres quiere decir que tenemos que estar pendientes de nuestras hermanas, de saber quiénes son las que nos toca administrar. Claro, no solamente las personas que tenemos que estar pendientes de ellas son las que nos han asignado. Nosotros estamos allí para unas a otras, como hermanas que nos vemos siempre, poder administrarnos, ¿no? Notar su ausencia, como tú bien dijiste, este, tratar de llamarlas si no la vemos, conocer sus necesidades, quiere decir que tratar de hacernos o tener una amistad un poco más estrecha, ¿no? Con ellas, porque a veces si no tenemos esa relación con una persona, no te van a hablar de sus necesidades. O sea, hay que hacernos amigas de todas y hablar del bienestar de las almas. O sea, sí, ¿no? Más que todo, a conocernos unas a otras, ser amigas, ¿no? Para saber cómo podemos ayudarlo o que ellas nos puedan ayudar también. Exactamente, exactamente. Muchas gracias, hermana Sadid. Está perfecto los ejemplos que usted dio, porque si no somos más amigas, si no somos más cercanas, ¿cómo esa hermana nos cuenta de sus necesidades? Tenemos que ser más cercanas, tenemos que hablar más, ser más compañeras. Y en este sentido, tengo que agradecerle mucho a la hermana Miradaki porque ella trata mucho eso y nos acerca más y sus clases de verdad son para mí muy buenas, el trabajo que ella está haciendo en la Sociedad de Socorro y cada vez que ella nos dice o se dirige a nosotros, se dirige como una amiga. Y eso se lo agradezco de verdad a las hermanas Vinadakis de corazón y a todas las hermanas de la Sociedad de Socorro. Somos un grupo muy bueno, muy bueno. gracias. De nada, hermana. Entonces, pasamos al próximo slide. Y entonces vemos cómo podemos aplicar esto en nuestra sociedad del socorro. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, yo creo que la hermana Sadid dio la respuesta, pero si alguien quiere decir algo más, pues lo decimos y pues aquí después lo completamos con la... Sí, Maritza, habla.
No, eso está perfecto, lo que sí, es bueno sentarse como acaba de decir la hermana Sadie también, sentarse a hablar con las hermanas. Y bueno, yo soy una de esas personas que cuando veo a una persona nueva trato la manera de estar sentada de ella, hablar con ella y es una manera pues para demostrar cómo está cómo somos todas como hermanas y dentro y fuera de la iglesia. Es una de las maneras que siempre tenemos que tener en cuenta nosotros como organización. Qué bueno, hermana. Sí, bueno, entonces para generalizar, ¿verdad? Podríamos decir, Eso está descontrolado. Chequea. ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra sociedad de socorro? ¿Hay alguna hermana que hace tiempo que yo no veo? Ujú. Podemos ver eso. ¿Quién necesita una llamada? ¿Qué hermanita por allí necesita que está enfermita o que tiene algún problema? ¿Quién necesita una llamada? ¿Quién necesita una visita? ¿Quién necesita sentir que pertenece a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? Eso lo practicamos nosotros siempre, hermana. Es Yo que, creo que es que sabe qué pasa, hermano. Es que necesitamos ser amadas, necesitamos tener amigas. Muchas veces la iglesia pasamos muy poco tiempo el domingo. Son solamente 2 horas, pero durante la semana estamos solas, cada una con su vida, con sus cosas, sola en sentido no sola, pero sentido que cada una tiene su vida. Y necesitamos de esta amistad, de saber que yo puedo coger el teléfono y llamar a mi amiga, aunque sea, que mi amiga. Entonces eso nos da más confianza, nos da más fuerza y nos Negro. ayuda, estamos más próximas Dale. una de No, la otra. y también ahora es bueno Ya se lo tener traje. varias actividades, como por ejemplo, mire, este martes vamos a tener esta actividad de las sopas y ahí nos vamos a reunir más, vamos a socializar, como tú dices, ¿no? Porque los domingos no hay tiempo, pues, de socializar, pero en cambio, cuando hay como estas actividades y otras, pues ahí aprendemos a conocernos. Y yo creo que es muy bueno eso de las actividades de la Sociedad de Socorro. Y sí. vamos, Sí, y por vamos, supuesto, las actividades son cruciales para que nosotros podamos socializar y estar en otro ambiente también, porque acuérdense que en la iglesia nosotros también tenemos que ser reverentes y a veces uno no puede socializar como más allá. Claro. Entonces, aquí ya casi terminando, entonces la promesa para Dios, quien creó el universo y gobierna sobre todas las cosas, esta obra, su obra y su gloria es algo muy personal y así debería ser para cada uno de nosotros. Esto es parte del discurso del Elder Jackson y dice, los milagros ocurren cuando dejamos de pensar en programas y comenzamos a pensar en personas. Entonces Jesucristo conoce nuestro nombre, Él nunca olvida a ninguna de sus hijas. Seamos instrumentos para que otras hermanas sientan su amor. Y bueno, esa clase se las dejo a hermanitas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.